Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La posibilidad de encontrar una salida a la crisis postelectoral no admite más dilaciones de sus actores principales, a cuyos oídos habló el mediador de las Naciones Unidas, Igor Garafuli, que invocó madurez, amor y merecimiento de Honduras y su pueblo. Como comunidad internacional nos da mucha tristeza por el pueblo de Honduras, que no se merece lo que hoy ha sucedido. Existe la estructura de un diálogo, una agenda de temas para conversar. Naciones Unidas tiene en el país a mediadores y facilitadores listos para arrancar el diálogo. En este momento, lamentablemente, el nivel de desconfianza entre las fuerzas políticas hondureñas hace imposible avanzar, expresó Garafuli tras el primer intento fallido del diálogo formal la semana anterior. Las señales del caos y la tragedia de prolongar la falta de acuerdos y entendimientos entre la clase política son tan cercanas como son las experiencias de Venezuela y Nicaragua, que sin entrar en el campo político o ideológico de los disensos, confirman que la ausencia de la paz social trae caos, violencia y miseria. Las muertes poco claras de uno y otro lado, el hambre generalizada ante la falta de incentivos a la inversión local, extranjera, público y privada, además de la inseguridad personal y jurídica, son claras y contundentes para el país. El 23 de julio anterior, el Fondo Monetario Internacional recortó las previsiones del crecimiento económico de Centroamérica del 2018 al 3.3%, 6 décimas menos que lo esperado en abril debido principalmente a la incertidumbre política que vive Nicaragua. Una semana después, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, advirtió que desde el inicio de la crisis, unas 131,000 personas cayeron en situación de pobreza debido a la pérdida de 215,000 empleos en la vecina nación. Según datos oficiales, entre 2009 y 2014, el porcentaje de población en situación de pobreza en Nicaragua había mejorado, al pasar de 42.5% a 29.6%. Ahora ese logro es historia. Ambas crisis, política, social y económica de ambas naciones, repercuten ahora en casos de xenofobia detonada por las diásporas de miles de ciudadanos mucos y venezolanos, exacerbando tensiones regionales. Brasil enviará tropas a su frontera con Venezuela tras la violenta expulsión de venezolanos de una ciudad fronteriza. Ecuador limita desde el fin de semana su entrada, que Perú aplica desde el sábado tras la llegada de 20,000 venezolanos. En Costa Rica, una protesta xenófoba contra la presencia de nicaragüenses sacó el sábado a la calle a centenares de personas, algunas con esvásticas. La ONU estima que 2.3 millones de venezolanos han huido de su país. Un drama que Honduras no necesita replicar y que, como llamado urgente, muestra que a la mesa del diálogo político se sienten también la paciencia y la madurez de los representantes del gobierno, del Partido Nacional, del Partido Liberal y los delegados del expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, una partida de ajedrez político en la que se reclama la presencia de Libertad y Refundación en la persona del expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de la principal entidad partidista opositora del país. Sin embargo, Libre tiene meses de haber mostrado sus argumentos y todos apuntan a un no, hasta que su agenda reivindicativa y propositiva no sea la que domine las conversaciones. El gran orador, historiador y político romano Tácito apreció que las artes propias de un general son el juicio y la prudencia, valores, principios, virtudes que deben ser el aire que se respire en este ambiente enrarecido por el lastre de una crisis que demanda pronta solución. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Carlos Soto. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista, es un gusto saludarles. Recuerden, nos pueden sintonizar también en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, la 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Como decían mis compañeros, estamos listos para hablar sobre los temas de la vida nacional, sobre la situación de Honduras. Hoy ya es 20 de agosto del año 2018. Y también de la situación económica. Que mejor, hoy he invitado a 3 personajes de la vida nacional, 2 de ellos expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de nuestro país y uno el presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Don Juan Ferreira, es un verdadero placer que esté aquí, don Juan. Un placer, Raúl. Muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Don Julio Raudales, presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Licenciado Raúl Valladares, un placer estar acá en esta mañana. En un momento se incorpora también la expresidenta y empresaria, al igual que don Juan, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la doctora Juliet Handal de Castillo.
Don Juan, ¿qué descripción podemos hacer en este momento de la situación en que se encuentra Honduras? Bueno, creo que desafortunadamente no hemos salido de los problemas recurrentes políticos que tiene el país. Cuando entramos a los procesos electorales, creíamos que íbamos a hacer un impulso por la transformación de la política y naturalmente del país. Pero poco a poco nos fuimos quedando en lo que no debimos haber quedado, en hacer siempre gala de promesas y esperanzas para la gente, pero las esperanzas materializadas son las que cuentan al final para el pueblo. Vamos a ver si ahora, todavía con una crisis política, que es la que más recurre en nuestras acciones sobre la economía y la sociología, podamos tener una salida en donde todos tengamos una participación importante y hagamos que el cambio de verdad lo sienta la gente. Estamos viviendo sumamente situaciones difíciles y nosotros somos los que las pasamos bien comparado a esa inmensa mayoría que está pobre y desesperanzada y que necesita urgentemente una atención porque nos dedicamos más a las cosas estrictamente de naturaleza política en términos de lo que los políticos tradicionales piensan, pero la gente ha cambiado y la sociedad hondureña también es muy joven, quiere empleo y necesita urgentemente que le satisfagan esas necesidades. Entre otras cosas, vamos a entrar en calor en la medida que también escuchemos qué dicen mis compañeros, en este caso Juliet Hantal, mi compañera en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y en el empresariado de Honduras, y un extraordinario economista, también muy afín a nosotros, porque cree en el mercado y sus posibilidades de ser soluciones para los problemas económicos, más no, yo sé que piensa igual que nosotros, que todo tiene que tener equidad, todo tiene que haber resultados y que tiene que ser en pos de grandes mayorías, porque el que no trabaja y lucha por el bien común, entonces no quiere vivir en paz y en armonía social. Y con justicia es que se logra la paz. Sí. Doctora Juliet Hantal, bienvenida. ¿Cómo visualiza el panorama de Honduras en este momento? Ya estamos en el mes de agosto del 2018. Muchas gracias por invitarme y compartir aquí con don Juan, expresidente del COEP, y con el presidente del Colegio de Economistas, que se preocupan mucho, digámoslo así, por el país y por lo que está pasando. Yo creo que no hay palabras para describir, ya no encontramos las palabras para describir lo que estamos viviendo en nuestro país. Ya no solo es la falta de institucionalidad que genera desconfianza, por la desconfianza que tenemos el pueblo hondureño en nuestras instituciones de todo tipo, no solo instituciones públicas, sino también instituciones privadas. Cuando conversamos con otros empresarios, con otros sectores, como lo hice recientemente en una reunión con profesores, con médicos, con cafetaleros, con productores del campo, con alcaldes, y uno conversa, se da cuenta la riqueza, pero una riqueza podríamos decir triste, la riqueza del conocimiento de la realidad que estamos viviendo en Honduras en los diferentes sectores. Y todo esto trae también acompañado de la indiferencia, del miedo, de la poca participación, y podríamos decir, nos hemos dejado de llevar a veces por el desencanto y por el no hacer nada, sobre todo los que vivimos mejor. Y eso no es nada positivo para el país. Tenemos que participar de alguna manera. Como decía recientemente un doctor en sociología, que lo que se necesita en Honduras no es simplemente dialogar. Lo que se necesita en Honduras, sobre todo viendo los problemas que hay, el abismo en que estamos, y no quiero lucir tan negativa, pero esa es la realidad y esa es
la realidad que estamos viviendo todos y estamos asombrados y pasamos del asombro al susto y a la incredulidad que podríamos tener de las cosas que pasan. Pero decía él, lo que tiene que hacer el pueblo es organizarse. Y no lo tomen a mal de decir organizarse para hacer conflictos, no, porque aquí hasta eso está condenado, hasta reclamar derechos. Pero organizarse para hacerse sentir y recuperar la fuerza y el respeto que se ha perdido de parte de los gobernantes. Qué lástima. Eso se ha perdido y eso es importantísimo, recuperar ese respeto. Y con esto termino esta primera intervención diciéndoles que antes las personas que reclamaban derecho, los grupitos, aunque sea de 20, 30 personas, eran escuchadas. Yo creo que es un gran error no escuchar, por ejemplo, a los estudiantes que ahora están en huelga. ¿Qué es lo que se recurre aquí? A la indiferencia, al no escuchar. Miren, hasta un no, dicho con cortesía y con amabilidad, hace sentirse a la persona digna. Pero si en lugar de eso, como lo estoy viendo, lo que recibe la gente que protesta o que se queja o que hace una crítica constructiva, lo que recibe es descalificación, censura o decir, esos quieren dañar la paz del país. La paz del país se va a lograr cuando la gente se sienta que es un ser humano, que es un ciudadano con derechos a hablar. Mire cómo se les ha dicho a los estudiantes. Yo los vi el otro día. Todo el mundo cree que son desastrosos y todo. Hace poco vi una manifestación con su carnet. Estaban entrando, iban a una asamblea, iban muchachos encapuchados, otros no. Esa es la libertad que ellos puedan tener, con tal de que no hagan problemas. ¿Y qué decían? Sabemos que todo esto causa atrasos, pero la lucha que estamos haciendo es justa y necesaria. ¿Por qué no los escuchan? Y a cambio de eso, ¿qué es lo que reciben? Bombas lacrimógenas, todo eso. ¿No cree usted que eso causa más resentimiento? Creo que es un gran error. Y vamos a seguir hablando de esto para que haga su introducción el licenciado Julio Raudales. Muchas gracias. Julio, como presidente del Colegio de Economistas, como exministro, ¿qué piensa de la situación que vivimos en este momento? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Raúl, por invitarme a este plató. Yo comparto la... Se va a enojar el abogado Ramos Soto por le estar robando la frase. No, esa frase no se la robé yo a él, esa frase la uso yo desde hace mucho tiempo. Plató es una palabra que tiene que ver más con el teatro y la saqué justamente del teatro. A veces me da por escribir literatura y en una cuestión que escribí, en un relato que escribí, utilicé mucho la palabra plató porque se trataba justamente de teatro, la historia, ¿no? Pero nosotros no estamos haciendo teatro. Exactamente. Pero el punto acá, Raúl, es, yo comparto la preocupación de don Juan y de doña Juliet. Me parece que al empresario, si usted quiere juzgar cuál es la situación del país, hable con los empresarios. Así es. Y no hablo de el gran empresariado. Aquí tengo yo dos ejemplos de personas que no son grandes empresarios. Son medianos empresarios y son personas que tienen que luchar día a día con los costos elevados de los servicios y de los insumos. Honduras, lo dicen todos los números, es un país con costos de producción muy elevados y eso le quita muchísima competitividad, Raúl, al país. Cuando una persona decide emprender, poner una empresa y tratar de generar ganancias para su familia a través de esa empresa, muchas veces se encuentra con que a veces no puede pagar ni siquiera la planilla quincenal, ¿no? Ese es el empresariado promedio en el país. No son aquellos grandes productores de energía eléctrica que tienen, o los productores de llamadas telefónicas, ¿no? Los grandes empresarios de las telecomunicaciones, ni los empresarios agrícolas que tienen grandes hatos ganaderos. Estoy hablando de
de más o menos unos entre 250,000 y 300,000 pequeños, micros y medianos empresarios que tienen que batallar, como te digo, día a día con sus costos de producción, con la importación de insumos que cada día está más caro, con el costo de los combustibles que semana a semana está aumentando, aunque sea centavos, pero aumenta, con costos de salud y de salubridad para sus empresas cada vez más elevados, y a eso hay que sumarle también los impuestos, ¿no? Posiblemente don Juan y doña Juliet enfrenten problemas similares, pero la gran inmensidad del productor, del pequeño empresario, de aquella persona que tiene una pequeña empresa de servicios, un restaurante, una cafetería, tienen que luchar quincena a quincena con el drama de tener que estar buscando prestado para pagar la planilla. Y esas cosas son los que te hacen ver si un país está bien o está mal. Por otro lado, también tenemos a los trabajadores que creo que son el elemento más dramático que un país puede tener. Y me refiero no solo a los que están empleados en este momento, sino a aquella gran cantidad de personas que están subempleadas, que de acuerdo a las cifras oficiales, a los datos que nos refleja el Instituto Nacional de Estadística, más o menos andan unos 2 millones de personas que quieren trabajar, que mañana se levantan para buscar qué hacer en el día y que generalmente llegan a la noche sin un ingreso que les permita sacar adelante a sus familias, ¿no? Familias que de por sí son también las más grandes, porque cuando uno mira las cifras de la encuesta de hogares, encuentra que el promedio de personas por hogar en el país anda más o menos en unas 5.6 personas por hogar, pero en el caso de aquellos hogares que están en pobreza, cuando uno registra las cifras, a veces ese dato sube a 6 y hasta 7 personas por hogar. Es decir, son trabajadores que tienen que mantener a una gran cantidad de personas en su familia. Entonces, eso es lo que nos muestra el panorama social del país. Ya la ministra de Finanzas y el presidente del Banco Central de Honduras y jefe del Gabinete Económico, don Wilfredo Cerrato, hablaron de que se van a revisar las cifras del programa monetario que el Banco Central sacó a comienzos del año y donde las proyecciones de crecimiento mostraban un optimista 3.7 a 4.1 de crecimiento. 4% lo escuché yo. Sí, pues parece que ahora la falta de inversión, porque... ¿Es cierto ese crecimiento del 4%? No, es lo que te quiero decir. Eso fue lo que ver pronosticaron. ¿Quiénes crecen? ¿Qué sectores son los que crecen? Eso fue lo que ellos pronosticaron a comienzos del año, pero hace poco el licenciado Cerrato y la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, mencionaron que se está haciendo una revisión a la baja, lo que significa que el crecimiento no va a ser tal. Porque al final esa es una meta, Raúl. Esa es la meta que se pusieron ellos para que Honduras creciera, pero las condiciones muestran que la realidad va a ser otra. Y ya oficialmente dijeron ellos que esa cifra no se va a dar, que va a ser quizás más baja, quizás un punto más abajo, posiblemente ande por 3% el crecimiento al final del año, debido a que no se ha dado la inversión que ellos esperaban y que evidentemente el precio de los bienes que Honduras exporta al extranjero pues también ha caído, sobre todo el precio del café. Honduras tiene una economía muy sensible al precio del café, y si el precio del café internacionalmente anda mal, entonces el crecimiento económico del país no anda bien. Lastimosamente, porque desde hace bastante tiempo, Raúl, debió haberse iniciado un proceso de planificación en el país que permitiera que otros sectores también pudieran salir adelante y que nuestro país no dependa únicamente del precio de un bien para poder gestionar un crecimiento que sea lo suficientemente elevado. Me hacen un apunte aquí que el precio del café va a la baja. Sí, sigue a la baja. Y va a la baja. Lastimosamente, porque si hay un producto, Raúl, que beneficia a miles y miles de familias agrícolas, pequeños productores acá en el país, es el café. Lastimosamente, como te digo, Honduras no puede estar dependiendo de los precios de un solo producto
la economía hondureña no debe de pender del hecho de que el precio de la gasolina esté alto o esté bajo, porque esas cosas nosotros no las controlamos. Honduras no es el mayor productor de café del mundo y por lo tanto el hecho de que aumente su producción ni sube ni baja el precio del café. Hay una bolsa de valores en Nueva York y en Londres que son las que determinan el precio internacional, y cuando estos precios, la demanda internacional está bien, pues Honduras tiene ingresos elevados, las familias que se dedican a la producción de café tienen un buen año, pero estas cosas no suceden todos los años. Distinto sería que el país tuviera una infraestructura potente que permitiera que hubiese más inversión en el país, que tuviese facilidades administrativas para que cualquier persona que quiera poner una empresa y producir lo pueda hacer con libertad. Raúl, tanto el CAFTA, y vamos a hablar si quieren después de eso, como el acuerdo de asociación con la Unión Europea, nos permiten cuotas de ingreso de productos a los Estados Unidos que están muy por encima de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, si por ejemplo en el caso del cacao, la Unión Europea le permite a Honduras introducir hasta 2 millones de quintales de cacao y el país está produciendo apenas 75,000, estamos desaprovechando espacios para que en el país haya mayor bienestar. Entonces no se trata de que el CAFTA fue negativo, de que el acuerdo de asociación con la Unión Europea está mal hecho o está en términos asimétricos para el país. Se trata de que no hemos estado aprovechando durante los últimos 15, 20 años las grandes oportunidades que el país ha tenido. Don Juan, ligado a estos problemas, está ese diálogo que todavía sigue sin instalarse. Ya llevamos 8 meses en eso, y esto de una manera u otra o mantiene divididos a los hondureños entretenidos, pero los problemas continúan. ¿Y qué tanto afecta a la vida nacional esto? Bueno, yo creo que hay que agradecer el esfuerzo que otros países, y en este caso a través de la Organización de las Naciones Unidas, han estado pensando en que nosotros no pudimos vivir en una permanente confrontación, y hay que buscar de qué manera nos arreglamos, porque el proceso postelectoral siempre dejó muchas cosas que hay que definitivamente resolverlas. Es un gobierno muy débil el que tenemos. Hay que tener claro que la oposición es mayoritaria, que tiene que ver de qué forma entonces puede ser un gobierno que busque tranquilamente sentarse con la gente a buscar resultados para la solución de los problemas eminentes que tiene el país. Y en ese esfuerzo está la Organización de Naciones Unidas, particularmente Igor Garafulti, que es el embajador de España, se ha adherido a ese esfuerzo, el de la Comunidad Económica, o sea, de la Unión Europea, y también el de Alemania, y posiblemente todo el esfuerzo que va a darle línea a todos estos elementos han sido algunas acciones directamente apoyando de parte de Estados Unidos a través de su embajada, y del Departamento de Estado, que ha estado buscando cómo el hemisferio también se pone de alguna forma en la línea que le conviene a Estados Unidos, dado que tiene mayores problemas también fuera de este continente. Entonces yo estimo que eso hace que se vea la urgencia de poner en situación de un poco más de actividad al gobierno, porque el gobierno vive permanentemente en una situación nada más de la crisis que dejó el proceso electoral. Entonces, en ese caso, no tenemos respuestas que la ciudadanía sienta que los hondureños tenemos a todos los ministerios trabajando en orden y en línea para resolver la gran problemática que tiene el país. Y ahí es donde nosotros no podemos perder tiempo solo en eso. Nosotros somos un país que necesitamos, como decía el licenciado Julio Raudales, que vivimos al día a día. La gran mayoría de la gente ni siquiera con la esperanza del día al día, sino que vive de un déficit de comer y de tener la satisfacción,
las satisfacciones humanas que todo ser humano aspira para su gente. Y no hay peor cosa que no poder atender las necesidades de la familia. Y ahí es donde tenemos que ver cómo todos podemos hacer el esfuerzo común de entendernos. Desafortunadamente no hemos respetado los marcos legales, el Estado de Derecho, para tener esas salidas importantes que nos debieron haber dejado hace ratos, desde que entramos en 1982 con la nueva Constitución de la República, 1980 cuando empezamos a hablar precisamente de las cosas que íbamos a plantearnos. Ya habíamos pedido que los militares tomaran su rol en defensa de la soberanía nacional y que íbamos a tener una policía también que sirviera para la armonía de la ciudadanía internamente, pero todo eso quedó nada más en los presupuestos y en los esfuerzos y en los tributos que tiene que pagar el pueblo hondureño y que cada día son más, con una economía que no crece y que no responde para que esas necesidades puedan ser satisfechas. Y luego el tema de la corrupción y la impunidad, porque ese tema, mientras no lo resolvamos, nosotros no vamos a poder salir adelante. Eso me parece que la representante del Senado, del Congreso de Estados Unidos, Norma Torres, con su solicitud para que los departamentos de Defensa y Seguridad de Estados Unidos nos dieran la lista de los corruptos del Triángulo Norte, es un derecho legítimo que lo menos que pueden pedir los norteamericanos que pagan impuestos y que van a utilizar sus recursos para solventar problemas que hace rato nosotros debemos haber solventado. Por eso es que al final tenemos aquí acciones en contra de los corruptos. Si no, estarían felizmente repartiéndose el presupuesto del país para satisfacciones personales o de grupo y haciendo lo que han hecho en algunos casos, porque hay honrosas excepciones en donde se dedicaron a ver de qué manera trabajaban por el bien común los políticos. Pero desafortunadamente una actividad que debe haber en todo Estado y que debe ser con los mejores hombres y mujeres, aquí se ha hecho como una pandilla que únicamente va a ver de qué manera explota el presupuesto de la nación y a satisfacernos sus necesidades y a reírse de las grandes mayorías de la gente, que somos los que vivimos todos los días viendo a ver cómo satisfacemos las necesidades de lo que nos corresponde como ciudadanos y que los que aspiran a tener algún futuro mejor no lo ven. Eso, aun cuando hay mejor preparación en el país, sus recursos humanos tienen más capacidades, ahora hablan 2 o 3 idiomas. Tenemos tanta variedad en Honduras de recursos, los recursos naturales importantes, un país bello, con estas características para el turismo que podíamos explotar bien, pero lo que hacemos ahora son circos mediáticos que al final no corresponden a las necesidades ni a los resultados que deberíamos de estar esperando los hondureños. Y a veces decir estas cosas le genera a uno dificultades empresariales o a la actividad que se dedique, porque no nos gusta escuchar las realidades. Y eso volvemos a lo mismo, si no hay una instancia donde antes teníamos diferentes lugares donde podíamos tener cómo tener lugar para compartir las cosas y ver de qué manera las arreglábamos mejor, esos espacios se terminaron, porque se utilizan desafortunadamente para la politiquería y ahora los grandes cerebros que tenemos son los que andan regalando cosas y haciendo política asistencialista cuando eso no le da una salida al país. Al hondureño hay que enseñarle a producir, a trabajar, saber cómo se puede armar su propio empleo, porque esa debe ser la función primordial del ser humano, ver cómo puede ser importante dentro del marco de la sociedad y lograr objetivos que sean de satisfacciones personales, que todos pensemos que podemos hacer un emprendedurismo beneficioso económicamente, pero también satisfaciendo esas necesidades
que al final la gente se sienta bien. Es decir, cuando uno eleva la dignidad, cuando uno tiene dignidad humana, ahí encuentra la gran forma en que puede transcurrir esta vida, que es corta, pero que al final es un destino que tenemos todos los seres humanos. Así es que yo esperaría que cambiemos. Y eso solo se va a ver cuando existan instituciones que respondan a lo que ha sido el esfuerzo de todos los hondureños de esperar que el Estado de Derecho, con instituciones fuertes y no instituciones que todavía están sin fortalecerse, porque quienes le recomendaron que las manejaran no tienen la capacidad de establecer claramente la función que la ley les da y hacerse sentir que están contribuyendo con el cumplimiento del marco legal que la rigen. Y eso es algo que todavía el pueblo hondureño no ve, esos liderazgos. Me parece que el diálogo es necesario, es urgente, debemos de hacerlo, pero el diálogo debe ser práctico, debe ser incluyente y no necesariamente es para que vayamos a hacer de eso un circo y que todos participemos. Yo creo que hay gente muy especialmente que tiene que estar ahí por su propia obligación de representación y de soluciones prácticas para que le dé salida a otras cosas que debemos tener en la periferia de ese diálogo. Pero también es ejecutorias que no deben parar. El mundo no se paró porque nosotros estamos aquí todavía a ver si nos entendemos. El mundo sigue dando vueltas y hoy es cada día más competitivo. Hay que enfrentar todos los días el desafío que hay para ganarse el derecho de tener esos productos que producimos en el mercado internacional, para generarnos las divisas que necesitamos para comprar el petróleo, mejor dicho, aquí en este caso los derivados de petróleo que necesitamos para producir la energía y para tener el aparato productivo produciendo. No porque nosotros estemos en esto, nosotros a veces creemos que el mundo está pendiente de nosotros. No, el mundo va caminando y va cambiando y va logrando cada quien hacer las cosas que necesita hacer para resolver sus problemas de su entorno. Nosotros tenemos que buscar cómo buscamos una independencia en ese propósito a base de hacer que todo funcione apropiadamente, pero se hace con liderazgos. Y los liderazgos en Honduras han caído en el más vil del desprecio porque no se han dado a sentir. Yo siento pues que hay ausencia de presencia de liderazgos importantes del país. Nosotros lo vemos y lo sentimos, y como ya nuestra participación será en los últimos momentos de la historia que nos corresponderá hacer, lo tratamos de hacer de una forma más sincera y a veces hasta pesimista nos sentimos de que no hayamos logrado muchas cosas que la juventud que está ahora con los mejores deseos de vivir trabajando y haciendo cosas, no encuentra las satisfacciones, ni encuentra quien le escuche, y eso sí debe ser como lo sentimos en algún momento nosotros también, que es muy desesperanzante tener que querer hablar con alguien, querer resolver sus problemas y no los puede resolver simple y sencillamente porque tenemos timoratos, tenemos achichincles, tenemos gente que no responde a las necesidades que el país necesita urgentemente que le resuelvan. Sí. Doña Juliet, ¿qué piensa usted? Aquí nos escribe don Adonai Castro, dice: buenos días a todos. En Honduras lo que necesita son líderes con alma, solidarios, honestos y respetuosos de la ley, que se identifiquen con la gran miseria que la mayoría vive en este país. Tiene toda la razón. Mencionaba el licenciado Raudales la Unión Aduanera hace un momento. Hoy estaba viendo el gran, podríamos decir, show mediático de Unión Aduanera. En la frontera hay un evento hoy que no lo terminé de ver porque venía para acá, pero mire la balanza comercial cómo la tenemos según el FOSDE. Los acuerdos comerciales vigentes que tenemos debilitan la economía
y a los productores nacionales perdemos más de lo que ganamos. Es urgente replantear técnicamente los tratados comerciales. Eso lo dice el FOSDE, una organización que hace estudios continuamente. Vea, la balanza comercial solo la tenemos, no digamos con otros países. La única que tenemos positiva es a los países donde exportamos café y camarones y otras cosas, a Europa y eso. Pero veamos, la balanza comercial con Costa Rica es negativa para Honduras en 101 millones. Para El Salvador, 72 millones. Panamá, menos 120 millones. Es negativa para nosotros. Guatemala, 190.7 millones de dólares. Entonces, consecuencia, lo que decía él, si las empresas, si tenemos este déficit, las empresas no venden, no hay recursos para la educación. Sin la educación, ¿cómo se sale adelante? Las empresas sufren también. Muchas empresas, claro, lo que hacen es darles entrenamiento a muchos de los trabajadores para poderse mantener y poder competir. Pero hay algo bien importante también respecto a lo que mencionaba él del café. Fíjese, dependemos del café. La balanza positiva la tenemos con países donde exportamos cuando el café tiene un precio alto. Recientemente hablaba con productores de café, de uno de los departamentos que más produce café. Y es lamentable lo que están viviendo. Nos lo describía de esa manera y bueno, por eso hablo con esa seguridad con la que les estoy contando lo que está pasando ahorita. ¿Qué pasa cuando el precio del café se desploma? Los cafetaleros, especialmente los pequeños productores, que son en su mayoría, que son los que más sufren, porque ni siquiera pueden alcanzar la nueva política de excelencia del café, que ahora que los cafés orgánicos y eso, ellos no alcanzan esa tecnología. Y algunos hacen el esfuerzo. Pero cuando se desploma, no hay trabajo, no se les puede pagar 60 lempiras que se cobra por la lata de café, por el corte, 30, abunda la gente. ¿Y a qué se están dedicando? Me decían unos productores, a la siembra de marihuana. Muchos niños que son regresados de la escuela, porque siempre tienen que pagar, a pesar de que la educación en nuestro país debe ser gratuita, regresados porque no tienen cómo cubrir sus gastos o porque no tienen cómo mandarlos con el transporte, que cada día también está más caro, porque aquí manejamos precios injustos. Si bien no dependemos de los precios, nosotros no somos productores de combustible, aquí hay un sistema, licenciado, que nos hace pagar más de lo que debemos y precios injustos. Y eso pues lo hemos luchado al cansancio, don Juan lo hizo en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una juventud que lo que hace ahora es emigrar. Mire, estaba leyendo un artículo en NPR de un señor Ayuso, que es un escritor que escribe para Centroamérica, México, y ha vivido en Centroamérica. Y mire cómo se llama el artículo. Dice, se ha perdido el derecho en Honduras a hacerse viejo, a vivir y a hacerse viejo. Los jóvenes o se hacen a vivir o crecer y hacerse viejo en Honduras porque la gente, esta juventud está emigrando. Aquí saca fotos impresionantes en ese artículo que dan ganas de llorar. Y lo que dice él, los jóvenes que aspiran a algo mejor en sus pláticas, porque él se ha metido a ser amigo de las maras y de todo, lo que hacen, o se meten a maras o se van del país. Y la migración, a pesar de que dicen que se está controlando, pues la verdad que no está sucediendo. Solo en los últimos 6 años, la migración, según la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, en Honduras, la migración ha aumentado en un 166% en los últimos 6 años respecto a los anteriores años. ¿Y qué significa eso? Falta de oportunidades. ¿Por qué no crece la siembra de cacao y todas las oportunidades? ¿Por qué?
¿Por qué no logramos sembrar? Porque los agricultores no tienen la oportunidad, no tienen la tecnología. Mire, es inaudito que ahorita se haya anunciado que en el corredor seco 65,000 familias hayan perdido sus cosechas. ¿Qué significa eso? No prevenimos, no planificamos. Pero no todos los años. Bueno, pasa todo, por eso, si es que yo no le digo, eso pasa siempre aquí, por falta de planificación, por falta de la mala administración de los recursos del país. Yo recuerdo cuando el BID donó $200 millones, por ejemplo, para evitar la enfermedad del gorgojo en los bosques. ¿A dónde están esos 200 millones? ¿Quién le da seguimiento a todo eso? Y vino el gorgojo y se destruyeron los bosques, y se destruyeron no solo los que tenían gorgojo, sino que también se habla mucho de que se llevaron, talaron, y veamos cómo tenemos los bosques. Entonces es lamentable que nuestro país ni siquiera se dé cuentas del dinero que recibimos. Se hablaba de que hay una ley de secretos por razones de seguridad, y decía nuestro presidente del COEP, con quien comparto que esa ley de secretos debería de ser eliminada. Vi una declaración de él. Lo que no comparto es que haya dicho que pone en riesgo la seguridad nacional. Si la seguridad nacional ya está, podríamos decir, en peligro, o ya prácticamente está perdida, cuando la gente no tiene que comer, cuando tenemos una fábrica de crear pobreza, como lo dice el FOSDE, la pobreza ha subido en el país. Ya tenemos, eso sí atenta contra la seguridad nacional. ¿Sabe qué decía ahorita William McGovern, un chancellor de la Universidad de Texas en Austin, Texas, que ahorita se retiró porque tiene un cáncer y por razones de salud se retiró? Y él fue el que era el almirante que llevó a cabo cuando iban a matar a Bin Laden y todo, un militar. Era chancellor o rector en UT. Dijo que la peor amenaza más grande que puede haber a la seguridad nacional es PK-12. ¿Qué es PK-12? La educación pre-kinder hasta los 12 años. Lo está diciendo en un país, en Estados Unidos, donde la educación, o sea, allá hay buena educación comparado a lo que tenemos nosotros. Y cómo los países, por falta de educación, pueden competir. No pueden competir. En el caso de Honduras, me decía un profesor con el que recientemente conversé, me decía, mire, nosotros tenemos la ley de las mejores en educación. ¿Qué hay? Pero no se pone en práctica, no hay recursos. Los profesores tenemos a veces que poner dinero porque es lamentable que ni hayan pupitres y esta persona trabaja en uno de los lugares más pobres del departamento de Intibucá. Tenemos que poner, y es increíble porque aquí, para que le den a uno recursos para su escuelita y para que lo pongan de profesor, y esto ha sucedido siempre, si no estamos criticando, pero ahora se ha agudizado más y se nota más por la crisis que estamos viviendo. Dice, hay que irle a lustrar los zapatos al diputado, porque ahora ya ni siquiera hay juntas de profesores para determinar qué profesor tiene las capacidades para ir a enseñar a una escuela. Entonces estamos viviendo, es un deterioro. Y el deterioro viene también, por lo que decía don Juan, la corrupción, la impunidad, y también le faltó el tema de seguridad. Se gastan grandes cantidades en el tema de seguridad. El país, como decía él cuando revisaron la Constitución de 1982, cada sector a donde debe ser, los militares a cuidar la soberanía. Creo que se ha desnaturalizado eso y más bien están en las calles, a veces sembrando terror. Lamento, yo admiro mucho a la institución, tengo un hermano que es militar retirado, pero creo que se están ganando la antipatía del pueblo porque ahora incluso se llevan los recursos del presupuesto con mayor cantidad, como que si estuviésemos en guerra, cuando la necesidad es de educación en esas escuelas. ¿Qué está sucediendo? La moral y cívica,
para incentivar el patriotismo, no con guardianes de la patria, que eso más bien parece que lo copiaron de Nicaragua, y que espero que esos guardianes de la patria no salgan, así como los prepararon en Nicaragua, a golpear a la gente que se opone a las cosas del gobierno, y que se la recomendó, venía encantado, dicen el presidente, con eso de ver a los guardianes allá en Nicaragua. Esas son las cosas que copiamos, que no deberíamos de hacerlo, si es que sucede de esa manera. ¿Por qué no metemos mejor moral y cívica? Creo que todos recibimos moral y cívica, y eso nos ayudó a incentivar el patriotismo, a amar la bandera, el escudo, a respetar a los demás y sobre todo a respetar a las leyes y a la Constitución, que también la quieren cambiar. No es con reformas a la Constitución que vamos a salir adelante. No es con constituyentes mientras no tengamos una institucionalidad sólida, por favor. ¿Quiénes van a ser los constituyentes? Si todas estas constituyentes, si acaso se dieran, deben de ser refrendadas por el pueblo, pero no refrendadas por los representantes que ya sabemos que van a decir lo que quieren que se diga. No hay confianza, la hemos perdido, es lamentable, pero eso no quiere decir que no podamos hacer las cosas. Hay tanta gente buena y preparada en el país que quiere al país y que no se dan cuenta por miopía o por cinismo. Por ejemplo, alguien decía hace poco, ¿por qué se va la gente de Honduras si aquí lo tienen todo? Por el amor de Dios, ¿es miopía, es cinismo, es burla o qué? Hay una realidad, la escriben los escritores internacionales como este señor Ayuso. Ahí toma fotos, ahí hay evidencias, ahí hay... Y aunque querramos esconder esas cosas, ahora con las tecnologías ya no se esconde nada. Vienen gente, los organismos internacionales saben exactamente lo que está pasando aquí y tratan de ayudar. El diálogo lo ven como un instrumento, como todos lo vemos, para resolver conflictos. Y sería excelente, pero el gran problema aquí de los diálogos es que yo platicaba con alguien de la comunidad internacional y le decía, el gran problema es que ya no creemos en nada ni en nadie. Los diálogos que han habido aquí, ¿cuántos diálogos han habido? ¿Y cuántos han reportado? Esto solo sirve, este diálogo. Luego, cuando se llama y participa la gente que más bien crearon el conflicto y que quieren ser los que manejen el diálogo, es un gran error. Desde ahí pierde credibilidad. Este diálogo, desde antes, porque no ha habido diálogo, que decían, fracasó el diálogo. No, no ha fracasado porque no ha habido diálogo. Entonces, desde antes de nacer, ya eso, ya había, ¿cómo decirle?, perdió credibilidad. Y nos han mantenido, usted dijo 8 meses, yo pensé que eran 7 meses. 8 meses o 7 meses distraídos. ¿Y qué pasa? ¿Y los problemas se atienden? El problema de los cafetaleros, ¿qué me dijeron algunos productores de cafetaleros? ¿Qué pasa si en las instituciones del café no resuelven? Ahí es un nido de corrupción también, que a mi manera de ver deberían de ser intervenidos, porque se dicen muchas cosas que están pasando ahí, con el perdón de los que lo dirigen, pero deberían de permitir una auditoría, porque ahí se cometen hasta injusticias, a veces que por cada ese dinero que les quitan, por cada saco. Yo recuerdo desde que estaba en el COEP la importancia del sector cafetalero en todo ese tema y que les quitan $9. Hay que ver cómo son manejados y tienen que rendir cuentas. Por otro lado, usted sabe que de cada saco, yo no sabía, creo que son 8 libras las que las dejan por una razón, no recuerdo cuál. Para el fondo, ¿no? Para el fondo, exacto. Pero resulta que también les dice a la gente humilde, que en su mayoría, son más de 100 y pico mil, antes eran 100,000 familias cafeteras, ¿verdad? Ahora creo que han subido. Entonces, que cultivan una manzana, media manzana, y a veces les dicen, no, esta calidad no sirve. Entonces, ni les pagan lo que deben de pagar. Entonces, todo esto trae un círculo, y le podría seguir hablando de otras estadísticas, como la que dijo el Fondo Monetario en nuestro país, por ejemplo. Él decía, Honduras es el país que tiene, y usted lo ha de saber mejor que yo, la mayor cantidad de exoneraciones, más de 37,000 millones de lempiras.
y eso lo dijo el FOSDE antes, exoneraciones que se han perpetuado, que decían hace poco, no se puede bajar el precio del combustible porque entonces se va a afectar los hospitales del Estado, y eso, si los hospitales ya están afectados y la gente es la que los mantiene. Sí. Y entonces, bueno, sobre hay eso, tanto que hablar que no alcanza el tiempo. voy a la pausa y luego don Julio Raudales y don Juan Ferrera. Hoy está en curso un operativo en los hospitales, se habla de la intervención en salud pública y en educación. Está un operativo en estos momentos, me dice el jefe de redacción, en los hospitales de la Secretaría de Salud Pública, y va a participar los de Derechos Humanos, donde van a constatar los servicios que están brindando los hospitales a la población. Esto como antesala a nombrar la Comisión de Intervención de Transformación de Salud Pública. En el Progreso, a ver si los pones, Fabricio, por favor. En el Progreso están los hospitales. Fabricio, si tenés el cuadro que te pedí. Está Progreso, La Ceiba, ahí está. Tegucigalpa primero, Derechos Humanos, Maritza Ojara, Cedi Daniel Quijada, Departamentos Hospitales San Felipe, Miguel Pineda, en Francisco Morazán, el Hospital Mario Mendoza, Héctor Tobar, el Hospital Escuela Universitario Gerardo Ortega, Hospital Santa Rosita, Instituto Cardiopulmonar Luis Zúñiga, Unidad de Atención, responsables, Raúl Aguilar, Francisco Villadela. Esto es en la unidad de atención, en el Hato del Medio, en el sitio Las Crucitas, en Los Pinos. Eso en el departamento de Francisco Morazán. En San Pedro Sula están revisando, interviniendo lo del Mario Catarino Rivas, el Hospital de Puerto Cortés, la unidad de atención Miguel Paparahona, el Carmen, la Rivera Hernández, la Fecitrán, el Centro de Las Palmas. Creo que esto es premio a esa intervención que van a hacer ya en La Ceiba. También están en los hospitales, en el Hospital Atlántida, en el Hospital de Tela, en la unidad de atención Sambo Creek, Corozal, la Policlínica Metropolitano. Esto en la ciudad de Puerto de La Ceiba, y en el Progreso, en los hospitales, Hospital del Progreso, Hospital Aníbal Murillo, Hospital Manuel de Jesús Subirana, Centro de Salud de Urraco, la Policlínica GESEN. Es parte de la actividad que están desarrollando previo a la intervención que van a hacer en el Ministerio de Salud Pública, en la búsqueda de acercar y conocer si se están haciendo bien las cosas o cómo va a ser la intervención que ha ordenado el presidente de la República, tanto en salud, comenzando hoy, como en educación. Volvemos. Bien, continuamos. Don Julio Raudales, sus consideraciones sobre lo que ha dicho don Juan Ferrera, también la doctora Juliet Handal de Castillo. Mira, Raúl, yo y doña Juliet y don Juan, yo voy a decir algo que quizás ustedes piensen que no es correcto, que discrepen conmigo. Yo creo que hay mucha gente que pontifica sobre la situación actual del país. A mí nunca me ha gustado hacer eso. Yo creo que es un error. Siempre ha sido un error pensar que el pasado fue mejor. Yo pienso que los problemas de Honduras son estructurales fundamentalmente. Y que no es que ahora hay más pobres que antes. Eso no nos dicen los números. Cuando uno examina las mismas cifras oficiales que yo mencioné en mi primera intervención, uno mira que la pobreza se ha mantenido estable, con subidas y bajadas coyunturales, pero que no han hecho que el país deje de ser el más pobre de Latinoamérica o uno de los más pobres. La única diferencia que se da hoy día es que Nicaragua, que antes era el país más pobre de Latinoamérica, ha bajado su pobreza en los últimos años. Independientemente de la situación que están pasando ahora, hay que reconocerles que ellos sí lograron bajar su pobreza y que por eso estructuralmente, ya desde hace más o menos unos 10 o 12 años, Nicaragua ha estado la pobreza en Nicaragua ha estado por debajo de la nuestra. Lo mismo Bolivia. Hay que reconocer que Bolivia, yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, allá en los años 80, siempre decían que Honduras era el tercer país más pobre de Latinoamérica después de Nicaragua y Bolivia. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos 10 años Bolivia ha hecho unas reformas que le han permitido sacar a una gran cantidad de gente de la pobreza
y que lo tienen en una situación bastante positiva. Entonces, yo creo que no hay que pontificar tanto sobre que estamos hundidos, de que esto es lo peor. No, el país se ha mantenido en una situación compleja ya durante bastante tiempo y desde mi perspectiva esto obedece mucho a factores totalmente estructurales que no hemos podido vencer porque tienen que ver con elementos institucionales, como bien decía doña Juliet. Lamentablemente, en los últimos 10 años, desde el 2008 para acá, el país ha caído en un clima de confrontación que lo ha dividido. Y eso sí, don Juan y doña Juliet, desde mi perspectiva, tiene muy afectado al país. Tuvimos un golpe de Estado, una crisis institucional que rompió con la democracia en el país. No hemos logrado reconstruirla de manera adecuada. Se activó una comisión de la verdad en el año 2011 que presentó un informe con más de 70 recomendaciones, de las cuales prácticamente ninguna se ha cumplido, muy pocas se han cumplido a cabalidad. Y en este momento hay en el país un conflicto político y un conflicto social que sí hay que reconocer que no hemos podido resolver. Mira, Raúl, doña Juliet y don Juan, cuando a mí me causa mucha gracia porque yo trabajé mucho tiempo, hice una carrera en el sector público y siempre que iniciaba una administración nueva, iniciábamos con un diálogo, toda la vida, desde Callejas, el CONACON, me acuerdo que yo creo que don Juan estaba ahí, ¿verdad? El Consejo Nacional de Convergencia, el Foro Nacional de Convergencia. Siempre que comienza una administración se inicia un diálogo. La pregunta es ¿por qué? Veamos ejemplos referentes. Digamos Costa Rica. En Costa Rica no se da este tipo de costumbre de que cada vez que comienza un gobierno tiene que haber un diálogo nacional que ya... Estas cosas no se dan. Los diálogos políticos, Raúl, se dan cuando hay conflictos. Si usted observa, hubo un diálogo político después de la guerra en Guatemala. Hubo un diálogo político después de la guerra en El Salvador. Hubo un diálogo político en Colombia hace poco. Los diálogos políticos se dan cuando hay interés general para solucionar un conflicto. Y a eso quiero ir ahora que te referís al diálogo. En este momento en Honduras hay un conflicto. Y en este momento, Honduras amerita un diálogo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que los televidentes recuerdan muy bien el famoso cuento que salía en los libros de Coquito, creo que era, o los libros de lectura de don Miguel Navarro. Aquella de Juan y el Lobo, ¿te acuerdas? Que Juan era un pastor y que siempre quería engañar a sus amigos pastores. Y le gritaba, viene el lobo, viene el lobo. Entonces los pastores salían corriendo. Y se cansaron de que Juan los estuviera engañando y cuando ya el lobo venía de verdad, los pastores ya no creían. Pues lo mismo está pasando ahora en Honduras. Como iniciábamos cada gobierno, cada gestión, con un diálogo en el cual los líderes proponían reconstruir el país, refundar el país. Todos los presidentes acá vienen y comienzan su gobierno diciendo que lo que hicieron los anteriores no sirve para nada y que el país hay que hacerlo de nuevo. Y hacían un diálogo, en el diálogo se llegaba a consensos y creyendo que los objetivos que salen producto de esos consensos se van a cumplir en 4 años, cosa que no es cierta, Raúl. Los objetivos de país no se pueden cumplir en 4 años, hay que construir procesos. Entonces, se genera una suerte de desaliento en la ciudadanía porque todos los cuatrienios, comenzando en 1990, luego en el 94, después 98, 2002, 2006, 2010, 2014, se elaboran un plan con objetivos, ¿verdad? Se piensa que los objetivos se van a cumplir y la gente comienza a decepcionarse cuando ve que los objetivos no se cumplen. Que fue a mesas de diálogo a reunirse los empresarios, los trabajadores, los sindicalistas, los estudiantes, llegan cada 4 años. A mí lo que me sorprende, Raúl, es la capacidad
de entusiasmo que el hondureño tiene. Porque a mí me tocó vivir diálogos de ese tipo. Mira, tuvimos un diálogo para la estrategia de reducción de la pobreza, tuvimos un diálogo para el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, tuvimos un diálogo para el Plan de Nación. Y yo iba con miedo, hombre. Cuando yo iba a esos pueblos ahí a sentarme a la mesa con los distintos actores, yo decía, me van a tirar piedras, hombre, si hace 4 años me vieron, porque yo era un técnico. Yo no era el que guiaba el diálogo, yo era un técnico que iba ahí nada más a hacer la metodología. Y yo decía, esta gente me ve a mí cada 4 años, me van a tirar pedradas y tomate, ¿verdad? Porque decían, hace 4 años viniste y de lo que nosotros dijimos acá no se cumplió nada. Entonces, ¿qué sucede ahora, Raúl? Que los líderes están llamando a un diálogo y en eso yo le doy la razón al presidente Zelaya, fíjate. El liderazgo del país está llamando a un diálogo porque es necesario que haya un diálogo, hay un conflicto en este momento, pero la gente ya no cree. Así es. Tanto diálogo que le dieron todos estos años que la gente dice, ¿y para qué voy a tener otro diálogo? Entonces yo siento que don Manuel Zelaya Rosales está leyendo correctamente la realidad del país. Y él como político, mira, es un animal político ese hombre. ¿No? Ese hombre sí entiende la política. Él dice, mira, ¿para qué me voy a ir a meter? O sea, cuando él dice, yo no voy al diálogo porque yo no creo, está interpretando el sentir de la mayoría de la gente. Yo estoy en la universidad, Raúl, y me toca día a día trabajar y mezclarme con lo que yo diría que es la élite intelectual de este país. ¿No? Ahí está la gente que más piensa en este país. ¿No? Y de 10 personas a las que yo les pregunto por el diálogo, te podría decir que 10 me dicen, yo no creo en esa babosada. Entonces yo siento, y si eso lo dice la gente que piensa, la gente que lee adecuadamente y que sabe que cuando hay un conflicto, para resolver el conflicto, el mejor remedio no es la violencia, sino que es el diálogo. Y si esa gente que piensa eso, que ya lo trae en su imaginario, cree que este diálogo al que se está convocando no sirve para nada, ¿qué pensará la gente de abajo? Así. La gente que cada 4 años recibe con bombos y platillos a las nuevas autoridades después de un proceso electoral y se sientan a la mesa a dialogar con ellos y cada 4 años observa los mismos resultados. No se cumplió nada. Y voy a cerrar esta parte con un elemento que es bien importante que ya mencionaban tanto don Juan como doña Juliet, Raúl. Y es que tenemos un grave problema, aparte de los que ya mencionaron ellos, que tiene que ver, ellos ya dijeron que hay un problema en la institucionalidad, en la credibilidad de los políticos, en la falta de obediencia y apego estricto a las leyes, en la falta de transparencia, que es la gran moda en este momento. A mí me parece increíble que desde 1990, yo me gradué en el 89 de economista, y comencé a trabajar en finanzas ese año. Y año con año me tocó estar en el equipo que recibió la primera misión del Fondo Monetario con la que se firmó un acuerdo, que fue en tiempos de Callejas. Después, cuando don Juan era ministro de Finanzas, también estaba ahí yo cuando vino la misión del fondo a hacer un monitoreo. Nunca tuvimos un acuerdo en tiempos del doctor Reina, luego con el ingeniero Flores lo mismo, otro acuerdo. Y me llamó la atención esa evolución, me ha llamado mucho la atención en los últimos días esa evolución que el Fondo Monetario ha tenido, ¿no? Cuando vinieron en tiempos de Callejas, el acuerdo que nos venían a imponer se llamaba ESAF, Facilidad para el Ajuste Estructural de la Economía. ¿Se acuerdan del famoso decreto 1890? Después, en tiempos de Flores Facusé, cuando ya iba a ser el milenio, el año 2000, la moda era reducir la pobreza. Entonces se llamaba, los acuerdos con el Fondo Monetario se llamaban 2015. PRGF, Facilidad para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza. Ahora es increíble, pero los nuevos acuerdos, la palabra que traen en el Fondo Monetario, cosa que yo no puedo creer. Corrupción. Transparencia. O sea, ahora el fondo ya no solo es reducción de pobreza, ya no solo es ajuste estructural, ahora es transparencia. Te digo esto por una razón que quiero explicar ahora.
creo que hemos perdido, además de las cosas que ya dijeron mis dos compañeros acá en el escenario, voy a decir para no decir plató, los dos elementos fundamentales que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con apego a la ley, con mejor institucional, a eso hay que sumarle también que en el país no tenemos una cultura de procesos, Raúl. Y no solamente en la política. ¿Por qué creen ustedes, y a Raúl que le gusta el fútbol, y a don Juan también, yo no sé si a doña Julieta también me le gusta? gusta ¿Usted es Motagua también? No, Olimpia. Ah, damos 2 y 2 acá. No, pero después de... No, primero soy Progreso, porque antes bueno, de que existiera Progreso, claro, Honduras Progreso, mire, soy Olimpia. yo creo que bien cabe un ejemplo del también, fútbol. ¿verdad? Bien Usted cabe un tiene ejemplo del Progreso. fútbol. Miren, es interesante que en este siglo XXI, don Juan, Raúl y doña Juliet, los latinoamericanos solo tengamos un campeonato mundial. Brasil en el año 2002. Y que en el último campeonato, no había ni un solo equipo latinoamericano entre los 4 primeros. Y en el 2006 también. O sea, yo siento que a pesar de que tenemos a Messi, tenemos a Neymar, tenemos a Luis Suárez y a un montón de jugadores que son verdaderas estrellas del escenario mundial, Latinoamérica no progresa. Y es increíble, ahora tenemos que tragarnos que además de que los europeos tienen mejor educación, mejor salud, mejor cultura y mejor todo, también no les podemos ganar ni siquiera en el fútbol, que había sido algo en lo que nosotros siempre destacábamos. ¿Por qué te traigo este ejemplo, Raúl? Porque creo que la respuesta a estas cosas viene por el tema de los procesos. Fíjense qué interesante cómo los alemanes, por ejemplo, ahorita tuvieron una actuación desastrosa en el Mundial y no corrieron a su técnico. Sí. Ahí está el técnico, el mismo técnico. Entonces, a nosotros nos encantan los resultados. Y te lo digo por una razón. Desde el 2010 que yo volví al sector público, porque estuve fuera unos años en la cooperación internacional, pero desde el 2010 que yo volví al sector público, la gran moda también en términos de administración pública era, y lo voy a decir acá porque sé que muchas autoridades que nos están viendo lo saben, y es la palabra de moda: gestión basada en resultados. Gestión basada en resultados. Y la gente pareciera que los políticos lo que quieren aquí es ver resultados. Resultados, y no entienden que los resultados son producto de un proceso. Las elecciones de fútbol que tienen éxito son las elecciones que tienen procesos. No son aquellas o no son aquellos equipos que quieren ver campeonatos y campeonatos y campeonatos y campeonatos. No, son procesos. El equipo, y lo voy a decir con dolor en mi alma, el equipo más exitoso de fútbol de este país es el único equipo que medio ha olido que el éxito depende de tener buenos procesos, de tener ligas inferiores, de hacer una buena planificación de largo plazo, de contratar un técnico que vaya trabajando con los jugadores de manera adecuada. Y que les dé importancia a la nutrición de los jugadores. Es correcto. También. Este tipo de procesos son los que hacen que los equipos de fútbol, pero también los países, Raúl, tengan éxito. Entonces, aquí 2 elementos para resumir. El tema de la credibilidad en los factores que deben de relanzar este diálogo es muy importante. Yo siento que por ahí hemos andado fallando. Y el tema de los procesos, sumado a lo que ya mis 2 compañeros dijeron, que me parece que es muy valioso también. Sí. Antes de la pausa, y don Juan Ferrera, voy a leer un poco lo que dice la gente. El ingeniero Jesús Torres me dice: excelente foro, muy bien los panelistas. Fabricio, el dirigente del MEU, Fausto, me dice: desde el 2009 se destruyó completamente el estamento jurídico hondureño. Ese diálogo quieren legitimizar y mantener en la impunidad a quienes han sido los culpables de la destrucción del país, dice Fausto del MEU. Me dice Saludos a Fausto Cálix. Fausto Cálix. Buenos días a todos en Honduras. Una anécdota personal: soy un joven emprendedor. Soy docente en la universidad aquí en Comayagua y estoy luchando para reactivar una propiedad de mi padre que nos dejó.
Desde que él murió no se volvió a sembrar y ahora estoy sembrando maíz y frijoles y me he enfrentado con los siguientes problemas. Capital Semilla, no hay apoyo. Claro. 2, no hay apoyo para desarrollar ¿Te das sistemas cuenta? de riego. Altos costos de No hay productos del apoyo. agro. Carreteras en súper mal estado para transportar insumos y cosechas. Costos de combustibles por las nubes. Mercado desigual, es decir, cómo competir con los grandes importadores de granos si nuestros costos son tan altos. La mayor parte de cosechas son de forma tradicionalmente artesanal, es decir, cero tecnología. Ahora entiendo que en Honduras sale más barato que comprar los granos que importen o que cosecharlos. Así Es Toda Adonai la Castro. razón, toda Decime, la razón. poneme ahí, Fabricio. Buenos días, Raúl. Nuestra sociedad se está hundiendo. La clase empresarial, política y los movimientos sociales no están a la altura de las demandas de la conflictividad. Llegó la hora de echar a andar un diálogo de Cierto, verdad también. y renovar la sociedad en su mejor conjunto. El mejor programa de debate. Saludos, mis amigos. Hipólito Zúñiga. También, Fabricio, si me decís ahí. Rosalinda Díaz, tan extraordinaria que la tuvimos acompañando a Xiomara en la planilla presidencial y ni así se le dio el voto. Moisés Ulloa, participación de Juliet Handal en el foro, mujer valiente y con pensamientos claros. La felicito, doctora. Gracias. Bien, Ortega dice, perfecto Ortega, esta dama es una muy buena elección para candidata presidencial en una alianza futura entre la oposición. Ya la lanzaron a la doctora Juliet. Mario Alejandro Vargas, estamos en un país de corrupción a favor de Jo, la economía está en un 50%, por eso estamos viviendo lo que vemos. Y Francisco Izaguirre, ¿y este Pablo Galán será de otro planeta o siempre cobra sus 50 y su bolsita solidaria? Carlos Suazo, señor, no hable a algo, también ustedes critican y no hacen nada. Subile. Rosé, así mismo, señora Jubilet, en este país no hay credibilidad, mucho menos seguridad. Cada día asesinan, violan niños y niñas, mujeres y todo queda impune. Estamos en completa ingobernabilidad. La Coyotía, cuando estuvo en los altos cargos del gobierno, por ser miembro activa del Partido Nacional, no tenía esa visión, no miraba ni reconocía al FOSDE, dice José Fosde. Bien, una pausa y continuamos. Buenos días, Raúl. Excelente foro. Saludos a todos y es necesario este tipo de temas para el pueblo hondureño. Saludos, Larisa Barahona. Don Juan, su resumen, conclusiones, sus orientaciones a la población, conociendo su experiencia, su manejo empresarial en lo privado y en lo político. Bueno, yo creo que tenemos que seguir platicando los hondureños. Puede ser que en el foro que está impulsando la Organización de Naciones Unidas, en donde estamos nosotros a través del Padre Cálix, que nos ha puesto en la Junta de Convocantes y que analizamos permanentemente como una tarea ciudadana y que quisiéramos impulsar ese trabajo de que los hondureños al final los entendamos. No podemos tampoco dejar las soluciones a que alguien se encargará de ellas. Tenemos que participar. La participación ciudadana es urgente. Ciudadanizar la política, como también buscar de qué forma los hondureños todos nos sentimos ciudadanos, obligados a buscar una solución a la patria que es la única nuestra. Y aquí buscar las soluciones de esos problemas de empleo que la gente tiene que abandonar el país para irse a buscarlo en otro lugar. Honduras es rica. 112.492 kilómetros cuadrados de un país extraordinario, pues aquí están nuestras inquietudes, toda la experiencia, la sapiencia y el trabajo y el esfuerzo pueden dedicarse a este país y seguro que rápidamente seríamos otra cosa, pero tiene que ser buscando en armonía entre los criterios de diferentes hondureños cómo es que podemos armar una estrategia de desarrollo que nos saque de lo mismo, porque lo mismo pues tuvo su momento posiblemente, pero ya no es para las generaciones que están en esta situación sumamente difícil y que nos pueden dejar una falta de cohesión social que termine con la paz y la armonía precaria en este momento. Entonces, yo diría, Julio y yo estamos
en ese grupo de ciudadanos que se ve que hay capacidad, experiencia, que conocemos todo lo que ha pasado en el tanto transcurrir de los tiempos, conocemos los gobiernos desde antes de la participación de los procesos electorales y que conocemos mucho de lo que la gente reclama y estamos de acuerdo en que hay que buscarle esas soluciones. Me parecería importante que canalicemos las inquietudes a través de una forma y tiene que ser a base de que se sienten los políticos primero, a ver de qué manera pueden encontrar esa fórmula para desarticular la manera como quedó el problema después de las elecciones. Entonces, no se reconoce por la gran mayoría que el gobierno es legítimo y que la reelección no fue lo mejor. Desde el punto de vista que yo analizo, nunca debió haber llegado a ser eso un problema para el país. Ya teníamos muchos y debimos haber buscado otras salidas. Pero se persiste en el error. Se cree que con la gente que anda cerca y que adula es la manera como se debe gobernar. Y yo creo que eso es otra cosa que el político debe entender, que no puede vivir por encima de las grandes mayorías. Por eso me encanta la manera de pensar del expresidente de Uruguay, José Mujica. Un presidente dice tiene que vivir con el promedio como vive la gente. De esa manera debe vivir. Y los excesos en el gobierno y con el abuso de poder y de abuso de recursos, de ninguna manera debería ser para que se mantenga una élite en detrimento de las grandes mayorías que reclaman lo más importante. Y es una pena que el gobierno no pueda atender bien la educación, la salud, la seguridad y la justicia, que son las actividades a las que se debe dedicar el gobierno. No quiero decir que no pueda haber también educación privada, que es importante y necesaria. Cuando el Estado no satisface las necesidades, viene el crecimiento de la actividad por el lado del sector privado. Y también debe ser así, pero hemos llegado también a tener más soldados o más seguridad pagada en lo privado y estamos pagando también a través de la tasa de seguridad importantes recursos. Creo que el estudio de qué hacer con esos recursos de la manera más apropiada y utilizarlos y aprovecharlos hasta sacarle el mayor de los provechos debe ser una tarea que le queda para los que están gobernando, pero que a los ciudadanos que estamos desde afuera exigir que sea así. Debemos de volver a tener la confianza de poder recorrer el país y de platicar con toda la gente, que no nos agredamos. Yo no espero que toda la gente piense como yo pienso. Tengo que respetar la manera de pensar de los demás. Y para entrar en el diálogo eso es lo que se necesita. Ir a proponer o a decir la verdad que uno tiene, pero con el respeto que tiene que aceptar de lo que digan los demás. Eso hizo posible los acuerdos de paz de Guatemala. Quipulas fue muy importante. Es una de las formas como en otras partes, si nosotros mismos resolvimos los problemas que nos había dejado otras crisis. Perdimos la gran oportunidad de trabajar juntos después de 1969, cuando el conflicto con El Salvador. Hemos perdido otras situaciones que nos impulsaron y debimos haber trabajado mejor después de que sucedió el Mitch. Me pareció sumamente importante ver cómo nos pusimos a reconstruir Honduras, más desafortunadamente nos seguimos con los procesos en que uno era reconstruir y el otro era transformar. La sociedad hondureña no se transformó, sigue siendo desafortunadamente la misma calidad de
sociedad que tiene hoy el desafío que la gran mayoría de su gente tiene menos de 30 años y que no está siendo atendida como debió haber sido atendida. Entonces yo espero que por ahí vaya la manera como se encuentre la solución de los problemas en el diálogo nacional, si es que se instala, y que por ahí también encuentren los políticos, que son los primeros que tienen que buscar de qué manera nos dejan en otros diálogos de naturaleza de resolver los problemas estructurales, pero que tienen que ver con la transformación del país. Y que si tenemos después un proceso, como dice Julio, solo así podemos tener resultados en procesos que se dan y que tienen su tiempo. Nadie va a poder resolver en 4 años de gobierno todas las dificultades y las necesidades que tiene el país. Y por eso había un plan de nación y que estuvimos buscando de qué manera se implementaba. Pero con los caprichos que cada gobernante o cada grupo que llega al poder quiere salir con lo suyo y tiene agendas muy particulares, y a ver cómo las satisface, eso solo deja resultados para sus familias y sus amigos más cercanos, y el país sigue entonces con el déficit de las necesidades que tiene para hacer una nación diferente. Y no puede seguir así la nación. Yo esperaría que tengamos esa vocación de escucharnos, de escuchar las cosas que, aun cuando algunas cosas duelen, que nos digan que no hicimos o que dejamos de hacer por indiferentes, por apáticos, por abúlicos. Pero también hay gente que se ha dedicado mucho a buscar cómo resolver problemas. Creo que tenemos algunos líderes que no se han visto porque tal vez ellos no quieren entrar más en la conflictividad y se mantienen al margen, pero es importante consultarles. Es bueno y necesario que todos miremos hacia el pasado para ver cuáles fueron los errores y cuáles fueron también las cosas en que se superaron algunas situaciones difíciles, y de la teoría del viejo y de la enseñanza de los mayores, muchas cosas pueden cambiarse. Yo esperaría que por ese camino vayamos y que sigamos buscando el encuentro que es urgente y necesario. Don Juan, agradezco Un placer. su comparecencia esta Mucho mañana. gusto. Doctora. Bueno, bien importante, hay una realidad difícil y todo creo que lo hemos compartido, lo compartimos cuando hablamos con todos los sectores, pero es importante algo que hace falta, es importante ser tolerante, tener la humildad para reconocer que cuando cometemos errores nunca es tarde para rectificar, que los temas de interés nacional no se deben de politizar, porque lamentablemente hemos caído en ese juego. Cada persona, no es lo que se dice, lo que dice la persona, sino la etiqueta que le ponen. O sea, esto lo dijo fulano, esto es por esto, es porque lo ven como oposición siempre. Lamentablemente hemos caído en eso. Miren, el verdadero problema en nuestro país es que los gobiernos no se someten a un verdadero Estado de Derecho. Mientras en un país no hayan respeto a la Constitución, a las leyes, difícilmente va a seguir la gente, va a haber más pobreza y más migración, porque tienen que buscar dónde vivir. En Costa Rica, ¿qué sucede? Se cumplen las leyes y la Constitución. En Honduras, veamos casos. ¿En qué país, me pregunto yo, estamos viviendo? Cuando, como ejemplo, nosotros en Convergencia Ciudadana, un grupo de ciudadanos, metimos junto a las firmas de miles de hondureños un recurso de amparo para que no se cobren los hospitales del Estado. Cierto. El fallo después de un año se dio, imagínense, algo que está clarísimo en la Constitución. Dan el fallo contundente. Se sigue cobrando, mira el caos de los hospitales, no hay interés en ponerlo, las autoridades universitarias no cumplen. Ya denunciamos eso y no por ser personal, o sea, no como una cuestión, actitud personal, sino porque, digo yo, no cumplen la ley, están cometiendo masivamente delitos
de abuso de autoridad, de no cumplir, ya lo llevamos a la Fiscalía. Ahí tenemos una página donde pueden ver, convergenciaciudadana.com, los días, ahí está el amparo, ahí está la contestación incluso de las autoridades universitarias reconociendo que no tenían algo en qué basarse, una ley para cobrar, y sin embargo no se cumple y nadie hace nada, y los organismos, las instituciones de derechos humanos no dicen nada, la indiferencia, nadie habla, los políticos no hablan, felices ellos, para eso sí hay dinero, hubo aumento, y yo no estoy en contra de los aumentos cuando la gente se los merece y cuando hay dinero, pero cuando se ponen en precario la salud de la gente, la seguridad de la gente, entonces es una grosería lo que está sucediendo. Entonces veo que no hay esa conciencia, no solo es cuestión de proceso, yo creo que el diálogo no va a hacer que se cumpla la ley y la Constitución, si eso ya está establecido y todo hondureño debe respetarla. Y eso es lo que primordialmente pasa, porque cuando se cumpla la ley y la Constitución, las instituciones se van a fortalecer, el pueblo va a volver a tener la confianza. Vivimos en un país con un pueblo tan noble, yo diría demasiado noble, que permite todo lo que ocurre y que también somos culpables de lo que ocurre. ¿Cómo es posible que ahorita, en medio de todos estos problemas, en lugar de apostarle a los problemas, el tema principal es el tema político, partidista? Gente del gobierno ahí anda en campaña ahorita. Sí, la campaña no ha terminado, por el amor de Dios, y la gente se está muriendo. Mire, llegó un amigo al hospital escuela, grave, no tenía los recursos, iba, lloró de ver la realidad de ahí. Otra amiga igual. ¿Cómo es posible que hayan representantes de derechos humanos ahí, oficinas, que saben la realidad y que se queden callados y que no actúan y que ni siquiera aplaudan, no porque lo hiciéramos Convergencia Ciudadana, que Julio también es parte de la Convergencia, pero no porque nosotros... Está en todo. Claro, es un buen ciudadano, un buen hondureño. Entonces, no es por eso, tenemos un país de verdad que está levantado por la riqueza de sus recursos y su gente, pero que está bastante golpeado, y de no hacer algo nosotros ejerciendo ciudadanía va a ser peor, porque no podemos esperar. Los políticos en diálogos y todo se ponen de acuerdo, y hasta en desacuerdo también, porque no se ponen de acuerdo se ponen de acuerdo en los desacuerdos, así es, una frase. Entonces eso a veces no nos hace avanzar. Y eso es lo que falta. Un verdadero Estado de Derecho cambiaría las cosas en el país, que se respetaran las leyes, que se respetaran las instituciones y la Constitución. Doctora. Muchas gracias. Siempre un gusto que nos acompañe. Cerramos con don Julio. Muchas gracias, Raúl, por invitarme con estos dos distinguidos amigos. Yo quiero cerrar el foro recalcando algunas de las cosas que se dijeron acá de forma muy puntual. Primero, hay una crisis en el país, es una crisis compleja que ya lleva bastante tiempo. Desde el 2008 para acá ya son 10 años en los cuales el país no logra una reconciliación. Cuando hay una crisis, Raúl, y no en otras circunstancias, es necesario que haya diálogo. Yo hago un llamado a las autoridades, a los actores políticos, para que tomemos en serio la necesidad que el país tiene en este momento. Yo dije que cuando dije que el presidente Zelaya no quiere diálogo y que él está leyendo adecuadamente lo que la gente piensa, lo dije en el sentido de que hay que lograr con alguna estrategia que la solución de los problemas se haga mediante un diálogo con credibilidad. Si no es así, no va a servir de nada que nos volvamos a sentar. Entonces, es importante el diálogo, quiero recalcarlo, subrayo. Hay que dialogar porque la alternativa al diálogo para la solución de un conflicto es la violencia, y nadie quiere violencia en el país. Eso terminaría de hundirnos. No queremos ser otra Nicaragua, no queremos vivir las cosas que vive la gente en Medio Oriente o en el sur del Sahara, en África. Queremos ser un país que vaya construyendo su futuro de manera adecuada. Sentémonos, hablemos, resolvamos nuestros problemas mediante el diálogo, pero con credibilidad, con seriedad, y no
instrumentalizándolo para nuestros fines egoístas. Esa es la salida, Raúl. Creo que es importante que retomemos el proceso de desarrollo de largo plazo en el país, pero debemos hacerlo con la seriedad que el país amerita. Gracias. Gracias, don Julio. A la doctora Juliet y a don Juan Ferreira, gracias a ustedes. Hoy hemos tenido un foro sumamente importante, he recibido muchas felicitaciones por la calidad de panelistas que, siento yo, han hablado con el deseo de orientar a la población, de orientar a la gente del gobierno, a los políticos, a los empresarios. Ellos son personas que han tenido participación en la vida pública también y son también en la vida privada. Personas como ellos, creo que es importante que reconozcamos sus méritos y los escuchemos para evitar esas diferencias. No podemos seguir peleando, somos tan pobres que pelear no nos trae más que división y más pobreza. Dios primero, las cosas mejoren, se pongan de acuerdo en ese diálogo y piensen en Honduras. Hay intervención en el Ministerio de Educación, hay intervención en salud pública. Eso ya es una decisión que ha tomado el gobierno central. Vamos a tener detalles más adelante. Ojalá sea para bien. Gracias y una muy buena semana.